Díaz Darwin. Presente, Licen. Perfecto. Encalada Dulce María. Presente, Licen. Perfecto. Parinango Luis. Gordillo Fabricio. Presente, Licen, buen día. Buenos días. Guevara Daniela. Presente, Licen. Ya le escuché, aunque sea un poquito. Ipiales Paulina. No hay. Minda Bélgica. No está. Mora William. Presente, Licen, buenos días. Buenos días. Peña José Luis. No está. Pulsara Lilian. No está. Quito Paola. No está. Rivera Diego. Presente, Licen. ¿Cómo está? Buenos días. Salgado Paola. Presente, Licen. Buenos días. Buenos días. Voy a mutearle porque está en pleno baile ahí en casa de la señora Paola Salgado. Trujillo Pamela. Licen, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Zumárraga Jocelyn. No está. Acaba de ingresar alguien más. ¿Quién es la persona que ingresó? Buenos días, Licen. Paulina Ipiales. Buenos días. Ya empezamos clase y ya no ingresa más. John Angulo también acaba de ingresar. Bien, siempre dejo eso porque queda evidencias, tanto aquí en la videoconferencia como en los mensajes. Porque después los estudiantes dicen, no he sabido, nunca me han dicho, no he entendido, no podía, nadie me ha comentado. Está clarito. Entonces, cuando mencionan eso, tratando de evadir su responsabilidad, se presenta el video y las evidencias tales de información que se les ha enviado en cantidad, indicando cuáles son sus responsabilidades de cumplir a tiempo con la asistencia a clases, los trabajos semanales en cada uno de las asignaturas, los informes que se les va indicando y también las situaciones que ustedes pueden pagar por el no estar presentes en clase. Voy a permitir ingresar. Dice Peña. Peña, como atrasado, que ya estamos 10 minutos, se supone, de iniciada la clase. Una vez que iniciamos la clase no ingresa nadie más. Entonces, estamos mencionando de que se está enviando mensajes. Y hay personas, lamentablemente, siendo adultos, se les deja clara la información. Y le dicen, ¿a dónde hay que enviar? ¿Hasta cuándo hay que enviar? ¿A quién hay que enviar? Si se les explica claramente, tanto aquí en horas de clase, como en los mensajes que se les deja a ustedes en el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp. Está clarito, entonces, ¿qué es lo que les digo? Lean, revisen. Entonces, por favor, está clarísimo, el día de hoy es el último día para cualquiera de las personas que no han trabajado correctamente y saben que tienen que enviar su portafolio completo con todas las asignaturas. Eso les he explicado desde la semana anterior, de acuerdo a disposición del ministerio y disposición de la unidad educativa. Y todos, absolutamente todos los estudiantes deben haber bajado ya la hoja para su autoevaluación y enviar su autoevaluación, subir a la asignación que está en biología. Solamente al tutor, que soy yo, no a ningún otro profesor. Yo enviaré la información a todos los demás profesores. Entonces, porque alguno me dice de alguno de estos cursos que soy tutor, ya envié a tal profesor, si no es el tutor. Entonces, con esas Dice una indicaciones, preguntita. creo que empezamos
rápidamente todo el trabajo. Vamos, ¿qué dice señor? ¿Qué decía señor Mora? La autoevaluación toca imprimir la hoja y vuelta a tomar la foto y subirla a la asignación. Lea por favor lo que está ahí. Lea clarito lo que se les ha enviado, por favor. Ya. Si no hubiese colocado, no hubiese explicado y no estuviese en la indicación, dijera, sí, me falta. Lean, lean. Bien, vamos entonces a empezar el trabajo de biología para esta semana, que nos quedan ya prácticamente 15 minutos nada más. Hemos empezado la clase anterior sobre el origen y evolución del universo. Según nuestros libros nos hablan de 14.000 millones, bueno, promedio, entre 15 y 20.000 millones de años, se produjo la famosa explosión, teoría del Big Bang, el origen del universo, que es a través de la energía pura o energía universal, que se produjo una explosión y una expansión. Entonces, esta explosión dio origen, en primer lugar, a las, en este caso, a las galaxias. La galaxia, revisar el video anterior, la galaxia de la cual nosotros pertenecemos, el sistema solar, es la Vía Láctea. La Vía Láctea, como una sola galaxia, la nuestra, tiene miles de estrellas parecidas al Sol. Y van a ver también sistemas semejantes al sistema solar. Hasta hoy la ciencia, nadie ha logrado ver otro sistema igual al nuestro, pero se supone por las características en el universo, que es demasiado amplio. Lo que conocemos algo, no conocemos todo, es de nuestro sistema solar. Y lo demás que se está mencionando. Hace aproximadamente 4.500 millones de años se formó la Tierra. Entonces, al producirse esta gran explosión, la Tierra empezó a ser incandescente, fuego completo, una roca enorme con llena de energía, quemando. Esta roca no fue de la noche a la mañana, sino que pasaron cientos, miles de años. Y se fue enfriando. La Tierra hace 4.500 millones, 4.600 millones de años que se menciona. Entonces aquí se pone promedio 4.500 millones, se formó la Tierra. Siempre habrá una idea, dependiendo de un autor y otro, algunos miles de años que diferencian, pero estarán dentro de ese esquema. ¿Por qué? Dependiendo el estudio que realizan, las propuestas que desarrollan, las teorías que están analizando, dependiendo de eso. Entonces, hay términos que están dentro de un grupo de años mencionados. La corteza de la Tierra se hace más gruesa, se va secando y se va formando un solo continente. El primer continente que se ha formado, que se menciona, es el denominado Pangea. Es el gran continente inicial. Es decir, hoy que hablamos de los famosos continentes, el continente africano, el continente europeo, el continente asiático, es más, el europeo con el asiático están unidos. Prácticamente, si observamos, es una sola estructura. Pero por lo que están ubicados, dependiendo de los hemisferios, se le habla del continente europeo y el continente asiático. Por eso muchas veces se habla de Euroasia. Pero el africano sí está más abajo. Y el continente americano, donde estamos nosotros, pues está bastante separado. Más abajo hay una isla grandota que es considerada como continente. Entonces, donde está el gran país de Australia. Ese es Oceanía. Y se habla igualmente, especialmente del gran continente, en este caso, antes no se lo mencionaba como tal, que es una roca sólida cubierta completamente de nieve, que es la Antártida. Siempre se ha hablado de los 5 continentes fundamentales, pero se menciona la Antártida como un continente muy lejano. Bueno, importante. Los 5 continentes fundamentales: América, Europa,
Asia, África y Oceanía. Perfecto. A través del tiempo y el espacio, la Tierra como va dando vueltas alrededor del Sol y en su propio eje, ha ido separando los continentes. La Tierra, como pensamos a lo mejor que es así, bien esférica, bien... No, la Tierra es como está acá al inicio. Es una masacre, una bola, que se han ido interponiendo capas, eso es todo, capas. Y la parte de afuera, la corteza, también tiene capas. Hay masas de tierra, de capas que sostienen los continentes, que sostienen. Vamos a verlo desde acá primero. Entonces, de acuerdo a los estudios y análisis realizados, la Tierra actualmente se menciona que tiene una parte central que es el núcleo, un núcleo sumamente incandescente. Algunos calculan que tiene una temperatura de 10.000 grados centígrados, 10.000. Aquí en la ciudad de Ibarra, si nos ponemos a 25 grados centígrados, ya no aguantamos. Qué calor, dice. Vamos a la costa, a promedio de 26, 27 grados centígrados, ya no aguantamos. A quienes han tenido la oportunidad de tener familiares o viajar a Europa o Estados Unidos, en verano se llega a temperaturas de unos 35, 40 grados centígrados. Y la gente sale de las casas porque a veces no hay ni agua, a bañarse en las piletas, en los ríos. La temperatura alta, para que se den la idea. Imagínense en el centro de la Tierra que tiene aproximadamente 10.000 grados centígrados. Nos achicharramos. ¿Y cómo nos damos cuenta? Nadie ha podido viajar hasta el centro de la Tierra. Solamente existen libros, novelas elaboradas, como por ejemplo la novela de Julio Verne, Viaje al centro de la Tierra, que hay hasta un par de películas, en las que en la película menciona de que al viajar al centro de la Tierra, realmente no se ha encontrado eso. Es como llegar a la prehistoria, porque hay hasta dinosaurios, etcétera. Es una idea, un supuesto. Pero mientras vamos adentrándonos, más compacta es la Tierra, se supone. ¿Y por qué decimos entonces, si nadie ha viajado, el centro de la Tierra es con esta temperatura y es incandescente y es casi en forma pastosa? Por las erupciones volcánicas. Los volcanes se convierten en salidas de la energía del centro de la Tierra. Nosotros los ecuatorianos vivimos en América, y América es considerado como, especialmente Sudamérica, este continente de volcanes, denominado el cordón del fuego del Pacífico. Y esos volcanes son salientes del centro de la Tierra. Cualquier momento puede erupcionar. ¿Cuándo? Puede ser mañana, puede ser pasado. La naturaleza no avisa. Puede ser en 10 años, 100 años, en 1000 años. Puede ocurrir una situación de eso, pero la Tierra sigue cambiando. Está demostrándose. Los temblores, los terremotos, miren, de la noche a la mañana se desconoce y ocurre un temblor de estos. Entonces, la Tierra está cubierta así con capas, se denominan capas tectónicas, en donde se asientan los continentes. El Ecuador está asentado y el continente sudamericano está asentado por la capa de Nazca y la capa sudamericana. Las dos son fuertes. Como se van moviendo, van ubicándose. Pero ninguna quiere ceder. Las dos quieren imponerse. Por eso hay movimientos de la Tierra y existirá siempre. En este caso, en la unión de estas dos capas, existe un borde. Esa es la falla tectónica. Y como los dos no cedieron, fueron formando lo que se conoce como la cordillera de los Andes. Imagínense la fuerza y la energía que debe haberse desarrollado a través de miles de millones de años para formarse esa gran cordillera. Así se forman las cordilleras y es la explicación científica. Por este bloque, por esta situación, trate de idearse que se mueven las tierras. ¿Ustedes algún momento han visto en televisión o en las redes sociales o en algún video en YouTube o lo que sea, cómo se mueven grandes lomas? En segundos se caen las lomas, las montañas, se deslizan por estos movimientos. Entonces, nosotros vivimos en el gran cordón del fuego del Pacífico.
Y uno de los volcanes más activos del Ecuador es la Mama Cotacachi, que esa Mama Cotacachi puede erupcionar en 5 minutos, en 1 hora, en 3 días, en 1000 años. Eso dependerá de la situación. Entonces, es eso, lean, revisen. Lamentablemente las autoridades no nos explican, no nos informan. Vean lo que ocurrió también Pedernales, 2017. Tremendos movimientos que son propios de nuestra situación. En cualquier momento puede ocurrir eso. Cuando hay sol y llueve, hay movimientos porque se va asentando la tierra y tiene que asentarse bien. Los que viajan mucho, sobre todo, se dan cuenta. El caso de lo que ocurrió en esta semana, especialmente en San Lorenzo, que van haciendo hueco para sacar hacer minas, para sacar material, pero se van quedando sin sustento. Y como llueve y todo, entonces, ¿qué tiene? ¡Boom! Eso ocurrió esta semana y dejaron aplastado un poco de gentes que murieron. Bien, entonces estamos mencionando esto. Tenemos el núcleo es la parte más caliente. Luego tenemos 2 capas superpuestas. Las dos se unen y forman el manto de la Tierra. Es el manto interno y el manto externo. Tiene diferentes características. Y la parte de afuera es la cáscara, como que fuese una naranja. La cáscara es donde están asentados los continentes. Esa es la cáscara, donde vivimos nosotros. Entonces, esa cáscara se va moviendo, se va movilizando, etc. Perfecto, con esa explicación. Las reacciones de la atmósfera habrían podido formarse en 100.000 años. O sea, la atmósfera, imagínense si hablamos cómo estaría aquí la atmósfera hasta llegar a la atmósfera que tenemos, es decir, el aire que respiramos. La atmósfera en un inicio no había oxígeno. ¿Qué es lo que había? CO2, nitrógeno, vapores de agua, etc. Pero ha ido cambiando con el tiempo, enfriándose, etc. Y materia orgánica suficiente como para cubrir la superficie de la Tierra con espesor de 1 metro. Entonces, ¿qué se iba formando? Materia orgánica, pero no había seres vivos, sino habla de materia orgánica por la unión de átomos. Esto quedó convertido en una suspensión orgánica que se le llamaba algo parecido a un caldo. Ese se le llama, por eso le salto aquí, coloquen, escriban, porque se tomará en pruebas, examen. Caldo primigenio. El caldo primigenio, antes que se desarrolle la vida. O también otros les llaman como la sopa prebiótica, antes de la vida. Sopa antes de la vida, porque se fue acumulando material en la capa superior de la Tierra. Luego el proceso de evolución química, moléculas orgánicas se irían perfeccionando cuando su sistema de autorreplicación basados en ADN y ARN, que hemos hablado en su momento. Entonces aquí tenemos el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, van acumulándose con amoníaco, con cianuros, etcétera. Van formando otros complejos, más agua, etcétera. Y que esto va formando el caldo primogenio o la sopa prebiótica antes de la vida. La próxima semana se supone que hablaremos de esto, pero ya es un adelanto porque está también su libro. Hace aproximadamente 2.700 millones de años. Algunos hablan de 2.900, unos 2.500, 2.700, 2.900 millones de años, pero promedio de 2.900, se dio origen a la vida, las primeras bacterias. Entonces, si estamos hablando del caldo primigenio, la vida se desarrolló hoy. El 99.99% de científicos hablan que la vida en nuestro planeta se originó en los mares. Lógico, por ese caldo prebiótico. Entonces, de las aguas salimos. Y en las aguas se desarrollaron las primeras bacterias. Algunos dieron hasta el nombre, la cacabequia. Esa cacabequia o esa bacteria antiguísima es la tatarabuela de todos los seres vivos que vivimos en este planeta. Aquí está el gráfico explicativo maravilloso, que en ese tiempo habían tormentas eléctricas, erupciones volcánicas, en la superficie caliente, etcétera. Entonces, la única forma de vida en los mares. Pero eso, ¿cuánto fue? ¿Un día, 2 días? No, miles de años, cientos de miles de años. Y estos dieron origen a todos los seres vivos que tenemos. Entonces, el descenso de la concentración atmosférica de CO2, primera situación que se dice, la primera contaminación. Contaminación, por cierto, es la alteración de la normal composición del aire, el suelo o el agua, normal composición, que se produce por cualquier sustancia en estado sólido, líquido o gaseoso. Clarito, se altera. Entonces, si en ese tiempo había CO2, había nitrógeno,
había gases de vapores, etcétera. Se alteró con estas bacterias porque se reprodujeron en miles de millones las bacterias y comenzaron a colocar oxígeno en el ambiente. Y como eran muchísimas, miles de millones, el oxígeno era cada vez más. Eso se habla que fue la primera contaminación. Muchas bacterias murieron porque ya no tenían CO2 u otros, sino el oxígeno. Pero otras bacterias comenzaron a aceptar y utilizar el oxígeno. Esas son las que dan origen a todo el proceso posterior. Incremento de concentración atmosférica de O2 que acabé de mencionar. Y con todo esto, los denominados métodos de datación y eras geológicas. ¿Cómo se entera el científico de algún material que encuentra en el suelo, especialmente? ¿De qué época es? Hay dos formas de hacer este análisis. La datación relativa, a entender mucho esto, lo que le estoy explicando, porque de aquí será el trabajo del día de hoy. Datación relativa y datación absoluta. ¿Qué es la datación relativa? Relativo significa que cambia. Nos informa qué materiales son más antiguos que otros, pero no nos dice cuáles son sus edades. Aquí vamos a poner. ¿En qué se basa la datación relativa? ¿En qué parte de la capa de la Tierra encontramos algún material? Si encontramos casi en la superficie, entonces algunos huesos significa que esos huesos son muy tempraneros, no son tan antiguos. Pero si cavamos, especialmente cuando hacen los huecos para los famosos pozos petroleros, y salen materiales, conchas, huesos. Resulta que dependiendo a qué distancia está, en qué capa está, se indica de pronto en qué era geológica vivió ese tipo de ser vivo. Esa es datación relativa. Hay una de los capítulos de la serie de Los Simpsons, en donde al Homero Simpson le ponen como primero una bacteria, etcétera, etcétera. Y pasa eso, o sea, dando la explicación de lo que estamos mencionando, que se supone que el ser humano, especialmente todos los seres vivos, venimos de un desarrollo a través de miles de millones de años. Y especialmente ese capítulo en el que el Bart, porque no le hacían caso, se inventa que cae en un pozo y mete ahí un walkie-talkie, es decir, un intercomunicador. Y la gente escuchaba de afuera como que lloraba un niño adentro, y era que él estaba en la sala riéndose. Y se armó un relajo ahí. Pero a lo que me iba, cuando las cámaras pasaban, o sea, él es de donde estaba caído el bar que estaba al fondo, pasaban algunos huesos hasta de dinosaurios, huesos de antiguos, etcétera, y algunas conchas, indicando las capas de era geológica. Lo negativo de esto es de que no se sabe realmente cuál es su edad, simplemente nos indican eras, pero dice cuántos, miles, millones de años, no, la era tal, ¿qué puede ser? Esa es la situación de datación relativa. La datación absoluta, la que utilizan verdaderamente los científicos, por eso se atreven a mencionar miles, millones de años, utiliza radiocronología, vea, radiocronología, cronos es tiempo. En este caso, elementos químicos radioactivos, que permiten determinar con mayor exactitud la presencia. Sacan, ya tienen una datación relativa y le colocan un material que reacciona y le dan información. Hoy se utiliza computadores y le dan información hacia aproximadamente cientos de miles o millones de años. Entonces, esa es la datación absoluta. Basa en la capacidad de desintegración de isótopos radiactivos, elementos que permiten determinar con esta radiación a través de técnicas o con la tecnología, situaciones técnicas actuales, la posibilidad de obtención de un dato mucho mayor relevancia. Este cuadro también tiene que ayudarse para poder, primero había el trabajo, no voy a admitir a nadie en este momento, esa es una falta de respeto, que ya estamos finalizando y quieren entrar ahorita. Había en el trabajo, dice, escriba las 4 eras geológicas. Aquí está, mira, 1, 2, 3, 4, desde el inicio, precámbrico, el paleozoico, mesozoico, cenozoico, 4 eras nada más. Y las eras se dividen en periodos. El que nos interesa aquí es el periodo Jurásico y el Cuaternario. Jurásico, ¿por qué? Porque aquí por eso se llama la película Jurassic Park. Está en el periodo Jurásico. Es decir,
la existencia, la vida de los dinosaurios. Los dinosaurios se supone que aparecieron hace 160 millones de años, aquí, en la época Moll, en el periodo Jurásico. Y vivieron hasta hace aproximadamente 65 millones, cuando empezaba la era Cenozoica. Aquí se supone que cayó un meteorito, desaparecieron. Bueno, hay muchas más explicaciones, no solo del meteorito, hay muchas otras más cosas. Pero desaparecieron los dinosaurios hace 65 millones de años. Revisen internet, revisen, pero aquí está. Entonces, periodo mesozoico, era mesozoica, periodo jurásico, en la época Mar, 160 millones, hasta el Paleoceno, 65 millones. Hasta ahí vivieron los dinosaurios. Y ahora, ¿por qué nos interesa el periodo cuaternario? Porque en el periodo cuaternario aparece recién el ser humano, el hombre. O sea, desaparecieron los dinosaurios y luego de millones de años aparece el hombre. En los años 80, 90 se hacía el cálculo de acuerdo a la tecnología que se tenía, que el hombre apareció hace aproximadamente 1 millón de años. 1 millón. Con la tecnología actual y con otros descubrimientos se habla de que el hombre estuvo aproximadamente como ser humano, como bípedo, como homínido, en otras palabras, hace aproximadamente 3.5 a 4 millones de años. Esa es la situación. 3.5 a 4 millones de años. Entonces, siguiente indicación. Esas películas que tienen o que colocan en la que un dinosaurio le corretea a un hombre y se le come, es pura mentira, pura fantasía, porque el ser humano no tiene nada que ver con los dinosaurios, que no vivieron en la misma época. En la época lo que vivieron fueron pequeñas ratitas, ratoncitos, que esos son los que dieron origen a todos los mamíferos. No tipo, unos roedores, no pongamos ratas porque los ratas son más actuales, tipo roedores que eran mamíferos. Y lograron sobrevivir justamente a la caída de esa, y algunas otras situaciones que ocurrieron. Bien, aquí está con esto los famosos isótopos de uranio 238, 235, el torio 232, el rubidio 84, el potasio 40, que utilizan los científicos para determinar características, productos estables de estos y la vida aproximada. Utilizan estos materiales que son de manejo complicado para determinar la vida o la situación de 4.5 millones de años, 0,71 millones, 14 millones, 51 millones de años, 103 millones de años. Por eso es lo que explican. La técnica o el método carbono 14 utiliza el carbono 14, que también es un radioactivo, es en este caso un isótopo. Tiene una vida media breve que aproxima a los elementos hace más o menos 5.730 años. Se aplica a muestras menores de 40.000 años de antigüedad. Es decir, si tiene 100.000 años, ya no se utiliza el carbono 14. Se debe utilizar esto. Entonces, estas técnicas son las denominadas, lo que acabé de mencionar, técnicas absolutas, absolutas. Y la relativa, cuando se encuentra simplemente ahí, no tengo otro material, y solamente determino de acuerdo a la capa que se encuentra. Si está más hondo, si es más hondo, es más viejo. Si es más superficial, es más joven. Trabajo de clase, tomen la fotografía para que suban a la cuenta de WhatsApp, a los compañeros. El trabajo es elaborar un resumen de datación relativa y datación absoluta. Un resumen clarito. No más, no copiar lo mismo. Y la segunda pregunta, ¿qué dinosaurio fue el que más muertes causó a los seres humanos en la historia? Explique su respuesta tomando en cuenta época, periodo, era. Entonces, usted explica cuál ha sido el dinosaurio que más muertes, que más se ha comido a los seres humanos en la historia que conocemos. No me interesa la película Jurassic Park, que ese es un supuesto actual que vivieron dinosaurios, sino a las épocas que se supone hemos vivido. Con eso finalizamos. Así es que todo el mundo tiene que bajar su hoja para la evaluación. Si no lo han hecho, tienen que evaluarse, tienen que evaluar y subir como documento al sitio asignado en Edmodo. Si usted no lo sube, pues simplemente como no tiene nota, tiene 0. Es su responsabilidad. Nos veremos la próxima semana y estarán pendientes hacia la asignación del trabajo de esta semana. Hasta la próxima.